En este video vamos a hacer un análisis de varianza. Para hacer el análisis de varianza vamos a utilizar el conjunto de datos iris-DR y vamos a comparar el ancho del pétalo para diferentes especies de flores, para la setosa, para la versicolor y para la virgínica. En este gráfico podemos observar las diferentes medias de las tres especies para la variable ancho de pétalo. Para poder hacer esto, pues primero vamos a iniciar corriendo esta línea. Vamos a utilizar solamente la columna 4 y la 5, en donde se encuentran las variables ancho de pétalo y especies del conjunto de datos de iris. Vamos a correr esto. Si ahora pido el encabezado de data, tenemos esto. Simplemente tenemos ahora la variable ancho de pétalo y especies. Al efectuar un análisis de varianza para este problema, nuestra hipótesis nula es que el ancho del pétalo es la misma para todas las especies, contra la alterna de que el ancho del pétalo es diferente por lo menos para una de las especies. Hacemos nuestro gráfico con esta línea de comando, ya lo tenemos acá, lo corremos, nuevamente tenemos nuestro gráfico. Para hacer un análisis de varianza, básicamente existen dos supuestos. El primer supuesto es de que la variable respuesta, o sea, el ancho del pétalo, se distribuye de forma normal. Y el segundo es que existe homocedasticidad o que la varianza es la misma para los diferentes grupos de las tres flores. Estos supuestos son muy necesarios cuando el problema no es equilibrado, pero cuando el problema es equilibrado, pues estos tres supuestos hacen que el análisis de varianza sea más robusto. Vamos a crear una función llamada prueba n, que lo que va a hacer es devolverme el p-valor de la prueba de Shapiro para la normalidad. Corremos esta línea y ya tenemos creada nuestra función. Vamos a correrla nuevamente. Ya está creada. Aquí en el entorno ya aparece en funciones, dice que aparece la función prueba n. Vamos a modificar un parámetro gráfico para poder visualizar aquí algunas gráficas. Corremos esto. Corremos esto. Aquí podemos ver la prueba de normalidad para la variable respuesta para cada una de las flores. Le vamos a dar un zoom. Estas serían las pruebas de normalidad, o mejor dicho, el gráfico cuantil para ver la normalidad. Esto tiene que aproximarse a una línea recta y estas son las tres gráficas. Como podemos ver, pues parece ser que no existe mucha normalidad en los datos. Vamos a verificar esto haciendo una prueba, la prueba de Shapiro-Wilk. Vamos a utilizar este comando, vamos a aplicarle a esta variable nuestra función que es prueba n. Corremos esto y resulta que en los tres casos tenemos valores de p muy pequeños. Eso nos hace concluir precisamente lo que vimos en nuestros gráficos cuantil, que la variable respuesta no es normal para ninguna de los tres casos, ni para la setosa, ni para la versicolor, ni para la virgínica. Vamos a hacer una prueba de Leven también para ver si existe homocedasticidad en las variables. Para ello vamos a cargar la librería car. Cargamos la librería. Ahora podemos hacer uso de este comando que se encuentra dentro de esa librería y le pedimos que me verifique para el ancho del pétalo, para las diferentes especies, si se verifica la homocedasticidad. Corremos esta línea de código. Como podemos ver, el p-valor es inferior al 0.05. Eso me hace concluir que no existe homocedasticidad en los datos que estoy manejando y también no existe normalidad. O sea que estos dos supuestos que son necesarios para hacer la prueba de ANOVA no se están cumpliendo. Resulta que, como les había mencionado antes, este es un problema equilibrado. Tengo 50 observaciones para la setosa,
50 para la virgínica y 50 para la versicolor, entonces esto representa un problema equilibrado. Por lo tanto, no hay mucho problema si no se cumplen estos supuestos. En el caso de problemas que no son equilibrados y tengo un número pequeño de observaciones, en ese caso sería mejor utilizar otra prueba, como la prueba de Kruskal-Wallis, por ejemplo. Bueno, ya que sabemos esto, vamos a iniciar a efectuar nuestro análisis de varianza. En R, para hacer el análisis de varianza, utilizo el comando AOV. Lo que se coloca primero es la fórmula y luego el conjunto de datos. Ya con estas dos cosas puedo realizar mi análisis de varianza. En la fórmula notamos que le estoy diciendo que la variable respuesta es la variable ancho del pétalo y que la variable predictora son las especies. Vamos a correr este comando y ya tenemos en la variable ANOVA guardado nuestro análisis de varianza. Aquí ya aparece ANOVA, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las estadísticas de nuestro análisis de varianza, cuál es nuestra tabla de ANOVA. Para ello usamos este comando aplicado a la variable que acabamos de crear acá arriba. Evaluamos esto. Lo que examinamos acá en esta tabla, pues primero en esta columna son los grados de libertad, en esta columna. En la segunda columna son las sumas de cuadrados. En la tercera columna es la relación de la suma de cuadrados con los grados de libertad, 80 dividido 2 y 6.16 dividido 147. Y luego tenemos el F-ratio, que sería la relación de estos dos valores. Después de esto tenemos el valor P de la prueba. Nosotros nos vamos a basar en este valor para concluir acerca de nuestro análisis de varianza. Cuando este valor es inferior a 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula. Recordemos nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula se encuentra aquí arriba y es que el ancho del pétalo es el mismo para todas las especies. Con este p-valor, que tiene 3 asteriscos, que prácticamente equivale a 0, rechazamos entonces nuestra hipótesis nula. Entonces podemos decir que el ancho del pétalo estadísticamente es diferente para cada una de las especies. Ya que sabemos esto, pues a veces es conveniente hacer un análisis post-hoc. El análisis post-hoc se realiza con la prueba de Tukey, por ejemplo. Pero antes de eso olvidaba yo calcular el valor de n cuadrado. El valor de n cuadrado lo calculamos cargando esta librería. Cargamos esta librería, calculamos el valor de n cuadrado. El valor de n cuadrado en este caso es del 0.92%. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza de la variable respuesta es explicada en un 92% por los factores. Eso es lo que significa. Bueno, también aquí tengo, antes de hacer el análisis post-hoc, tengo la prueba de Kruskal-Wallis, por si la quiero hacer. Es la versión no paramétrica de ANOVA y es la que se hace cuando no existe normalidad, y además de que no existe normalidad tampoco existe homocedasticidad y cuando los problemas no están equilibrados. Pero la vamos a calcular para que ustedes la conozcan. Y aquí está el resultado. Nuestro p-valor es 2.2 por 10 a la menos 16. También con esta prueba rechazamos la hipótesis nula. Ahora vamos a hacer nuestro análisis post-hoc. Para hacer el análisis post-hoc vamos a usar la prueba de Tukey. Corremos esta línea. Aquí está la prueba de Tukey. Esta es la diferencia entre versicolor y setosa. Vemos una diferencia de 1.08 entre virgínica y setosa, entre virgínica y versicolor. Los valores de P todos son 0. Eso me hace concluir que no existe igualdad entre versicolor y setosa, virgínica setosa y virgínica versicolor. Si quiero hacer un gráfico de esto que acabo de mencionar, lo hacemos de esta manera. Vamos a limpiar nuestra ventana de gráficos, la volvemos a correr y aquí está nuestro gráfico. Como observamos, en el intervalo no se incluye el 0, por lo tanto se rechaza igualdad entre estas variables, versicolor y setosa. Entre virgínica y setosa también se rechaza igualdad y entre virgínica y versicolor también.
Aquí están los intervalos de confianza del 95%. Bueno, hasta acá este video. Muchas gracias.